Buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta masterclass de la especialidad en gestión del capital humano de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Les pedimos, por favor, que a lo largo de la masterclass, si tienen alguna pregunta, nos la hagan llegar a través de Q&A para que nosotros la podamos hacer al final de la masterclass a Zaira y Zaira les pueda ir contestando sus preguntas. Muchísimas gracias. Les voy a presentar a Zaira Marino, quien nos dará el día de hoy la masterclass. Ella es directora comercial regional en QCG Transfer Pricing Practice, en donde ha participado en la asesoría de más de 150 empresas multinacionales en temas de fiscalidad internacional y se ha enfocado por más de 18 años en el análisis sectorial de lujo y cuidado personal. Asimismo, ha asesorado y colaborado en la estrategia de posicionamiento de marca y talento de QCG, logrando 2 nominaciones como una de las 5 firmas más prestigiadas de precios de transferencia de México por la revista International Tax Review, obteniendo la categoría de Tier 1 y consiguiendo ser la única firma mexicana categorizada en este sector por su alcance en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Zaira es licenciada en Contabilidad por la EBC, maestra en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con un seminario de negocios en Vanderbilt University y un diplomado en negocios internacionales y comercio exterior en el ITAM y un diplomado de precios de transferencia por el Colegio de Contadores Públicos de México. Es profesora de estrategia en la Universidad Panamericana y en el atelier del diplomado de marketing y comunicación de moda y lujo, acreditado por la Universidad Complutense de Madrid. También es comisaria del Grupo Empresarial Elías Arquitectura, vocal del Patronato de Amigos del Museo de Arte Popular y tesorera de la mesa directiva del 2021 al 2022 del International Fashion Group México. Y ha sido conferencista para plataformas como What a Woman, Fashion Week Academy y Women's Leadership Experience, entre otras. Zaira, gracias y bienvenida a esta masterclass. Adelante. Muchas gracias, Rosa. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y hablar de un tema que es de suma importancia hoy día. Y hablamos de la resiliencia laboral. Déjenme, les comparto pantalla. Okay. Me gustaría empezar con una pregunta y que reflexionen ustedes en la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa que prospera y una empresa que quiebra? Podríamos empezar a enumerar muchísimas cosas de una empresa que prospera, empezando por un buen producto, innovación, tecnología, un increíble equipo de trabajo y así, un sinfín de ventajas competitivas. Y de una empresa en quiebra, pues por el contrario, también podemos empezar a enumerar muchas desventajas competitivas. Pero ambas empresas van a tener un factor de cambio en común. Y eso es cómo se enfrentan a los desafíos y a la adversidad. Y este factor de cambio es justo lo que va a ir creando en ambas ventajas y desventajas competitivas. Vamos a hacer la diferencia de qué es un desafío y una adversidad. Primero, el desafío es un reto, es una provocación, rivalidad, contienda, competencia, oposición. Pero es opcional. Tú decides si te enfrentas al desafío, a un reto y cómo vas a competir. Por el contrario, una adversidad es la palabra más elegante que puedo encontrar para realmente describir lo que es una desgracia, la infelicidad, el desastre, malaventura, calamidad, contratiempo, todo lo malo que se les ocurra puede ser una adversidad. Y la adversidad puede ser provocada muchas veces por malas decisiones, pero lo cierto es que es inevitable y que está fuera de nuestro control. No se puede controlar a diferencia de un desafío. Y también no es opcional. Ya lo tienes ahí. Ya te tocó vivir algo malo y es justo lo que está pasando en nuestro país. Tenemos una adversidad a la cual estamos enfrentando. Pero para amplificar estos dos conceptos, diferenciarlos,
Me gustaría que aquí en el Q&A me vayan dejando sus preguntas, pero también me digan o me platiquen si les gusta el surf, si alguna vez han visto el surf y si están relacionados con este deporte extremo, que por cierto es uno de los deportes que se estrena ahora en las Olimpiadas de Tokio. Va a ser muy interesante verlo. Y el surf, vemos como los deportistas nadan contracorriente y a buscar la zona más calmada del mar para elegir la ola que van a montar. Y vuelvo al punto. Ellos van a decidir si la dejan pasar o se suben a esta ola. Y eso representa los retos. Pero por el contrario, cuando cae la ola, bueno, pues esa es la adversidad. Algo salió fuera del control del surfista, algo salió mal. Y cuando empezamos a ver este deporte ya a un nivel profesional, pues esto se empieza a hacer mucho más complicado y se requiere de mucha más estrategia y se requiere, pues ahora sí que de más expertise para ganar y para sobrevivir. Una de estas estrategias que se emplea ya a un nivel muy profesional o que quieren romper récord Guinness, se puede ver en las playas de Nazaré, en Portugal. Y ahí las olas alcanzan metros de hasta 30 metros de altura. Se ha surfeado hasta 22 metros de olas. Y lo interesante aquí es que si vemos esta foto, la ampliamos, vemos la estrategia del surfista. Vemos que va acompañado de un jet ski. Ya no se va a meter el surfista a bracear y buscar la zona más calmada, sino que es un jet ski el que lo acompaña y el surfista decide en qué momento se va a soltar. Y entonces el jet ski lo que trata de hacer es sincronizarse a la par del surfista para estar atento en caso de que no logre el objetivo y rescatarlo de una ola que puede costarle la vida. Este jet ski va a representar en nuestro plan de estrategia ante las adversidades un plan de prevención. Al igual que ellos, necesitamos estar conscientes de todas las posibles amenazas e incluso la adversidad misma para por lo menos tener un plan, ¿no?, de qué sucedería en caso de que nos golpee la ola, en caso de que toque un arrecife o un animal o cualquier otra cosa que no hayamos pensado. Tener a alguien que nos ayude. Y después plantear una solución y, por supuesto, tener un plan de recuperación. En las empresas, para enlistar todas estas adversidades, pudiéramos enumerar algunas, como es, por ejemplo, el incumplimiento de proveedores, reclamaciones de clientes, incumplimientos de pagos, demandas, multas, afectación al patrimonio. Y aquí puede ser desde un incendio, un terremoto, lo que se les venga a la mente, un mal uso de marcas, patentes o cualquier otro problema relacionado. La gestión inadecuada de bases de datos o de know-how, productos obsoletos y hasta pocas ventas, que obviamente va a afectar el flujo de efectivo. Pero cada una de estas adversidades es como una huella digital que por más listos que estemos, va a salir de nuestro control, va a haber factores que no podemos contemplar y no va a ser igual. Por ejemplo, ya vivimos un terremoto y sabemos que no va a ser igual si vuelve a ocurrir. Sabemos que va a haber factores que no vamos a prever y sobre todo nosotros vamos a estar listos siempre de una forma diferente. Vamos a tener distintos recursos, distinto equipo de trabajo. Nuestras circunstancias van a cambiar. Y aunque todos estemos ahorita viviendo, por ejemplo, una pandemia, todos estamos viviendo esto de una forma totalmente diferente y bajo circunstancias distintas. Pero lo que sí sabemos es que todos tenemos que entrar en acción. Tenemos que solucionar los problemas que se nos presentan, la adversidad. Y es ahí donde tenemos que hacer uso de nuestras habilidades de liderazgo.
porque qué tan rápido y responsablemente reaccionemos a la adversidad es mucho más importante que la adversidad misma. Y hablando ya de empresas, de estructura organizacional, es vital la función que tienen los recursos humanos. ¿Cómo reacciona el jefe de recursos humanos a una crisis? ¿Tiene conocimiento de la estrategia corporativa o se conecta con los objetivos de la empresa? ¿O tenemos una función pasiva y de simple observación? ¿Cómo podemos realmente redirigir la estrategia? ¿Estamos conscientes de los cambios de estrategia o simplemente estamos aplicando las mismas políticas, siguiendo los mismos perfiles de puestos como si nada ocurriera? Es aquí donde necesitamos ser rápidos y eficientes, sobre todo eficaces también. ¿Qué tan rápido podemos apagar el incendio y reaccionar a la adversidad? Bueno, aquí es muy importante ver cuál es el concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas. Es decir, ¿qué tanto entramos en pánico cuando se nos presenta algo que nos saca de nuestra zona de confort, que realmente representa una amenaza para nuestra organización o incluso para nuestra vida? Los surfistas reciben un entrenamiento tan intensivo que incluso es un reto el ver cuánto aguantan a respirar debajo del agua, porque saben que en cualquier momento se pueden quedar atrapados. Entonces, un entrenamiento profesional requiere que tú aguantes esa presión, que sabes qué hacer, que tu vida depende de eso. Entonces, la resiliencia es aprender a adaptarnos positivamente justo a estos pues, hechos que nos pasan, estos acontecimientos adversos. Y para afrontar ya la crisis que se presenta en una empresa o incluso ya a un nivel personal, pues lo primero que tenemos que hacer es no ignorar el problema. Necesitamos hacer un diagnóstico o análisis del daño. Necesitamos hacer una detección de todas las vulnerabilidades de la empresa y la posible situación. ¿Qué alcance va a tener esta adversidad, este problema, lo que nos está afectando? Tomar decisiones rápidas, eficientes y eficaces para minimizar el daño. Responder a las personas que nos rodean, todas las personas afectadas, y analizar cómo podemos ayudar. Pero sobre todo también mantener la operación normal durante la duración del evento de crisis. Hoy día nos damos cuenta que las empresas que reaccionaron y que se rehusaron a cerrar operaciones, que buscaron una forma de continuar vendiendo, son las que están prevaleciendo. Las que dijeron, no puedo vender en tienda, bueno, ahora voy a vender online, ahora voy a vender en WhatsApp, ahora voy a vender en redes sociales, o incluso voy a transformar mi canal de manufactura, de distribución, absolutamente toda la estructura de la empresa y cambiar de producto. Vimos cómo algunas fábricas que hacían abrigos o vestidos empezaron a hacer cubrebocas, pero se negaron a dejar de producir. ¿Por qué? Porque también se preocuparon por la gente que tenían, por la gente afectada. Y cada empresa, repito, tiene distintas circunstancias y entendemos también por qué han tomado ciertas decisiones. No es tan sencillo. Cada quien ve cómo maneja su crisis, pero sí es importante que al ir viendo todos estos bullets que parecen sencillos, realmente analicemos cuál es nuestro poder de transformación. Y también como un área de RH, cuál es el factor que estamos nosotros agregando a la organización para adaptarnos a la adversidad, a este manejo de crisis. Está siendo positivo, estamos siendo comprometidos y tenemos los valores corporativos claros, porque es muy sencillo también comprometerse, ¿no? Cuando todo está en calma, pero cuando todo está agitado y hay crisis, es ahí cuando realmente tenemos que luchar por mantener estos valores. Y bueno,
Digamos que logramos apagar el incendio, que tomamos un nuevo rumbo. ¿Qué podemos seguir haciendo? Ya tenemos que reformular un nuevo plan de prevención, tenemos que seguir buscando soluciones y ahora nos toca ver qué pasó después del incendio. Porque la buena noticia es que no hay incendios que duren para toda la vida. Tarde o temprano se apagan. Y ahorita esperemos que esta pandemia se apague pronto, ¿no? Pero tenemos que reevaluar cuál es este punto de partida y ahorita dónde estamos, cuáles son nuestros elementos para jugar y nuestra posición en el juego. No vamos a quedar igual. Habrá quien retroceda 5, 10 yardas o muchas más. Y también tenemos que evaluar a la competencia. Esta competencia, ¿en dónde quedó? ¿También retrocedió igual que yo? ¿O resulta que está anotando un touchdown? Y lo vemos mucho ahorita en las farmas, en las que, pues las que están haciendo vacunas, pues están anotando un touchdown, ¿no? Y las que no, pues están retrocediendo. Y obviamente eso va a generar distintas posiciones en el mercado y habrá quien gane más y habrá quien pierda. Y eso es una realidad y es momento de replantear el juego. Entonces, para reevaluar, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos analizar? Nuevamente, las ventajas competitivas que estamos generando, que tenemos, con las que nos quedamos. Las desventajas y todos los recursos que tenemos. Y sobre todo empezar nuevamente a generar elementos de diferenciación para que podamos volver a participar, volver a ser competitivos, retomar nuevos retos y ganar ese pedacito de mercado que perdimos y que no estamos dispuestos a ceder. Y como les decía, todos estos retos son opcionales. Entonces, tenemos que redefinir cómo vamos a enfrentarlos. También tenemos que aceptar las vulnerabilidades, ser objetivos. ¿Cuál es la rivalidad en el mercado? ¿Cuál es nuestro poder de negociación? Si perdimos, si ganamos. Y nuevamente, todas las amenazas que se nos están presentando. Esto es un punto muy, muy importante para nosotros en la universidad y académicamente y en los negocios. Hacemos uso de herramientas para hacer análisis profundos de las circunstancias económicas que repercuten en la organización. Porque ya no es suficiente, ¿no?, con decir lo que vendo hoy día. Necesitamos hacer más. Necesitamos hacer estrategias dirigidas al mercado en las que tengamos un impacto social o un impacto económico e incluso ser un poco más empáticos con todos los movimientos activistas en los que estamos, pues ahora sí que viendo y viviendo. Y eso nos lleva a cómo plantear nuevas metas y objetivos SMART. Y no solamente observar los objetivos o metas que se plantean como organización, sino también como un área de recursos humanos. Si tú aprendes a plantear objetivos SMART, vamos a empezar a generar lo que llamamos áreas de recursos humanos modernas. Es decir, vas a tener objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y por ciertos periodos de tiempo. Y aquí es donde empezamos a hablar de KPIs, de tener métricas que no solamente midan el desempeño y que va más allá de un simple reporte. Estos deben de reflejar los objetivos y las metas de cada puesto. Y estas metas deben de estar sumamente alineadas para que toda la cadena de valor de las organizaciones funcione, no de una forma aislada. Y es ahí donde el área de recursos humanos y la gestión humana
es de suma importancia. ¿Qué tanto están contribuyendo a estas nuevas estrategias, a estas nuevas metas que hay que plantearse a partir de la adversidad? Me preguntan muy comúnmente, ¿qué es un objetivo relevante? Bueno, como les mencionaba, ya no es simplemente tener un producto saludable o un buen producto o un producto innovador o de excelente calidad. Ahora necesitamos tener un propósito. Necesitamos compañías con propósito que tengan excelentes valores corporativos, que queden claros, que recursos humanos los permee a toda la organización y también involucrarnos en nuestro entorno, lo que les comentaba. ¿Qué sucede en nuestra economía, en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos tener un impacto en el medio ambiente positivo y en nuestra economía también? Ya no es sentirnos una isla, ¿no? O jugar únicamente para nosotros y para nosotros generar ingresos y beneficios. Ahora nos damos cuenta que entre más adversidades nos ocurren a todos y a todo el mundo, se han modificado las estrategias y las tendencias en negocios están cambiando. Ahora vemos a un Burger King que le pide que compres McDonald's, ¿no? Y vemos cómo la competencia ha creado sinergias para jugar, ¿no? Y para fortalecer las industrias. Yo nunca había visto más unidos los gremios, por ejemplo, de textiles, de moda, o los cámaras de comercio trabajando en conjunto, generando know-how, generando conocimiento. Es un momento de cambio. Y eso nos lleva a ver justo el concepto de que la resiliencia organizacional no solamente se basa en superar los problemas actuales, sino se basa en un proceso continuo y dinámico donde las organizaciones están en un proceso constante de renovación. Y quien se niegue a hacerlo, pues simplemente va a ir quedando obsoleto. Y simplemente va a surgir nuevas empresas con nuevas ideas y realmente factores de cambio, tanto en la industria como en nuestro país y como en nuestra sociedad. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando hablamos de liderazgo. ¿Qué tipo de líderes queremos ser? Yo aquí les puedo poner un concepto que van a encontrar en cualquier lado de liderazgo en internet, ¿no? Que siempre se habla de que un líder debe de ser una persona que influya positivamente en el actuar de las personas y haciendo que trabajen con entusiasmo, con logros, con metas y objetivos. Pues la realidad es que necesitamos muchísimas herramientas. Una de ellas es justo conocer todos los estilos de liderazgos, y eso lo van a ver en nuestros programas, y cómo aplicarlos. Porque no es lo mismo ser un líder que es mentor, que enseña, o un líder democrático que pide opinión, que consensa, a un líder que de pronto tiene que sacar a flote el barco. Ustedes han visto cuando un barco se hunde, que un capitán esté preguntándoles a todos qué hacer, ¿no? Necesitas de capitán a alguien con mucha experiencia, con mucha expertise y sobre todo con muchos soft skills. Porque sí tenemos demasiado conocimiento y seguramente ese capitán ha navegado muchos mares, pero necesitas saber cómo comunicarlo. Entonces aquí empezamos a ver que necesitamos más habilidades interpersonales que la simple resiliencia, que ya vimos que ya es bastante compleja en sí misma, engloba muchísimas cosas. Y aquí termina siendo un pequeño bullet entre todo lo que se necesita para la correcta gestión. Se necesita responsabilidad individual, compromiso, motivación, curiosidad, autodisciplina, autorreflexión, ser muy objetivos con la situación, con lo que se nos está presentando y confianza en uno mismo.
regresando al ejemplo del capitán, en ese momento, si tú dudas, se hunde el barco. Tienes que dar instrucciones claras. Y es el mismo ejemplo que podemos poner hablando de competencias sociales. ¿Qué pasa ahora en un temblor, ¿no? Si tú empiezas a gritar, cálmense, no empujen, no griten, no corran, y eso lo transformas en toma las llaves, pégate a la pared, suban, llevas la maleta, etcétera. Das instrucciones claras y precisas, la gente va inmediatamente a reaccionar y saber a lo mejor qué hacer. O si ya tienes un punto de seguridad, vas a saber qué hacer. Pero en qué situación o en qué incendio, ustedes han visto que simplemente decir cálmense funcione. Por eso es que necesitamos líderes con muchas habilidades y también experiencia. Una de las competencias sociales que más requiere una organización resiliente es justo la empatía, la capacidad de integrar equipos, comunicar adecuadamente los objetivos y las metas, tener una gran capacidad de crítica y de recibir la crítica e interactuar adecuadamente. Es ahí donde el Departamento de Recursos Humanos juega un papel fundamental y además, como líderes, también requieren de muchas habilidades metódicas, habilidades analíticas, de organización, de presentación, de solución de problemas, de resistencia al estrés y saber desenvolvernos con los nuevos medios digitales y con todas las nuevas tendencias que van surgiendo. Y por eso también quiero felicitar a todos por estar aquí, porque estoy segura que están conscientes de todo lo que se requiere para ser líderes e ir adquiriendo estas habilidades metódicas. Pero también cuando pensamos en cómo implementar el liderazgo, tenemos que pensar en todas estas acciones que vamos generando, que generan el ambiente de la empresa y cómo va a contribuir a que funcione mejor. Es muy importante que esta personalidad resiliente tengamos muy claro estas tres E's. Primero, compromiso, que se trata de una implicación no solamente de realizar una tarea o dar resultados, sino también tener valores vitales con las personas cercanas, con el equipo y con uno mismo, con las metas que uno mismo tiene, que uno mismo se va planteando. Hoy día también ya no queremos nada más expertos. Se necesitan personas que tengan un desarrollo personal para ir generando también todas estas habilidades. Y ahora las áreas modernas de recursos humanos, creo que todo el mundo lo tiene muy claro. No nada más es capacitar a las personas, sino también preocuparnos por su desarrollo personal. Otra C para las personas resilientes es mantener el control. Y esto aplica también a las empresas. ¿Qué podemos controlar y qué no? Identificarlo y, sobre todo, dominar las diferentes situaciones en las que se enfrenta. Aquí es muy importante cuidar los recursos, ser muy eficiente en los recursos que tenemos para manejar el control, para realmente aportar a la organización y, por último, ser un factor de cambio. El cambio es algo complicado porque justo estábamos platicando hace un momento de que nos rehusábamos a que la pandemia tuviera un efecto prolongado, ¿no? Y empezamos a decir que pues iba a ser por unos días, después se fue a unos meses y por mucho que pensábamos, decíamos, no, pues a junio o agosto, ¿no? Y hay gente que simplemente prefirió negar que existía. Pero realmente lo único que no podemos evitar es el cambio. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos considerar el cambio como una oportunidad de crecimiento.
¿qué vamos a aprovechar del cambio para ser mejor empresa? Para realmente estar preparados para una siguiente adversidad y que no se vuelva a presentar una amenaza o disminuirla. Porque no sé si a ustedes les pasó, y justo me hacen una observación de qué hizo que nuestra empresa saliera a flote en esta pandemia, qué hizo que nuestra empresa fuera mejor y todas las amenazas que estamos enfrentando. Y la realidad, la respuesta es general. Es no negar el problema, es buscar soluciones y buscar la mejora continua como equipo, porque aquí hablamos de equipos, de cómo influyes tú como líder en el equipo. Yo recuerdo que en los primeros días de la influenza, la anterior, que fue en 2017, si no mal recuerdo, hace 10 años, disculpen, hace 10 años, cuando nosotros vivimos una semana, un periodo de cuarentena, por así decirlo, lo primero que pensamos es, ¿qué pasaría si se vuelve a presentar? ¿Qué haríamos diferente? Y lo que decidimos es migrar a herramientas digitales, a la nube y a buscar mejores herramientas para hacer un equipo a distancia. A ver, permítanme, es que no los puedo ver aquí y tampoco me veo, no sé si me pueden ver. Ok. Y esa es la pregunta que nos debemos de hacer ahorita. ¿Qué soluciones tenemos? No, es que no los veo. Ya. Ok. Disculpen, es que no veo mi pantalla. ¿Qué soluciones podemos crear para enfrentar un problema futuro similar? Y eso es justo, regresando al ejemplo de los surfistas, ¿qué es lo que ellos hacen? Cada ola que ellos deciden tomar son desafíos que les presentan distintas adversidades, a veces sí, a veces no. Y lo que ellos necesitan es justo plantear cómo mejorar. Y nosotros hoy día, ¿qué herramientas estamos tomando que nos hagan mejorar día a día? Y no solo ahorita, ya apagamos el incendio, ya encontramos una solución, ya planteamos nuevas metas y objetivos, pero ¿cómo nos estamos preparando para algo distinto, para algo nuevo, para ser mejores como una organización? Porque lo fácil es manejar el timón de un barco en tiempos de calma, pero lo difícil es hacerlo en tiempos de tormenta. Y bueno, me gustaría ver sus preguntas. Por aquí estábamos viendo algunas. No sé si, Gonzalo, ¿nos ayudas con las preguntas? Sí, con mucho gusto. Juan Pablo Dru nos pregunta, ahora que comentas todo el entorno de transformación de las organizaciones al mundo digital, donde ahora se comienza a sustituir muchas fuentes de trabajo por inteligencia artificial, entre paréntesis, como ocurrió hace muchos años con la revolución industrial. ¿Cómo podemos a través de la resiliencia alcanzar los cambios tan grandes que vienen, dado también el entorno de contingencia de salud en el mundo, ya que esta situación ha acelerado la adopción de entornos digitales virtuales? Es una pregunta muy, muy interesante y también nos las hemos estado planteando, ¿no? Porque pues hoy día las empresas no se manejan por máquinas, ¿no? Entonces, al hablar de recursos humanos, sabemos que tiene un papel muy, muy relevante. Pero si hablamos de inteligencia artificial, yo te voy a decir que también requiere otra transformación. De hecho, estamos hablando de que el papel puede cambiar y puede jugar
totalmente ser un medio en el que sea más interesante saber cómo va a actuar esa inteligencia artificial, ¿no? Los valores, la ética que se va a establecer, la conducta de esa inteligencia artificial. Eso es muy interesante, de hecho lo hemos visto también en innovación y lo van a ver. Estos cambios nos ayudan, nos plantean nuevos retos y desafíos de cómo va a ser entonces la participación ya de nosotros, del factor humano, ante un cambio de inteligencia artificial. Entonces, yo te diría que hay que estar abiertos a esos cambios y hay que ver que realmente esta juegue a nuestro favor, a favor de la sociedad, a favor de las empresas. Espero haber contestado tu pregunta. Acá hay otra. Gracias. Sí, Gabriela Carrera nos pregunta, ¿cómo puedes subir al barco a los colaboradores y gestionas la resistencia al cambio cuando no solo es la crisis del trabajo? Eso es muy común, es lo que comentábamos. La gente por lo regular está renuente al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en un área de confort. Ya tienes tu rutina, ya sabes qué viene. Y cuando el factor de cambio es una adversidad, pues es ahí donde entra un choque. Y tienes que hacer uso de distintos estilos de liderazgo, ¿no? Primero tienes que hacer ver lo positivo. O sea, sí, no negarnos de lo malo y siempre ser líder en estas situaciones negativas muy objetivos y no permear este sentimiento de negatividad, de pánico, sino al contrario, ¿sí? Aceptar que hay cosas malas, que a lo mejor va a haber soluciones que no sean muy buenas para todos, como ahorita estamos viendo muchos despidos, y eso genera una crisis, un eco tremendo, ¿no? Y verles lo positivo. Generar esta estructura resiliente es justo ir viendo estos factores de cambio como algo positivo, ¿no? Lo que te comentaba hace nosotros 10 años, la verdad es que sí nos pegó durísimo, ¿no? Esta semana de cuarentena, y en vez de verlo como algo negativo, lo ves como algo de aprendizaje y lo vas preparando. Y si no estás listo, es aceptarlo, ¿no? También de, oigan, no estamos listos, hay que hacer este cambio, vamos a intentarlo e ir haciéndolos partícipes. Creo que en estas etapas también se puede utilizar un liderazgo más democrático, en el que también se puede incluir ideas, se puede, no solamente como veíamos en el capitán del barco, no muy autoritario, sino incluirlos en las soluciones. Eso es muy importante. Ahorita con el home office, pues vemos que fue adaptarse bastante complicado, ¿no? Y cada quien ha ido poniendo un poquito de su forma de trabajo y los equipos comparas y trabajan totalmente diferente, pero es importante que, como tú dices, lo subas al barco de las nuevas metas, de los nuevos objetivos, de las nuevas políticas, porque ahora sí cambiaron las políticas, necesariamente. Ya no puedes seguirlas aplicando porque ya no tienes premios de puntualidad, ¿no? Ya no tienes el mismo tipo de controles. Entonces, sí es importante que con estos cambios, sobre todo de políticas y hasta de prestaciones, yo te diría, irlos incluyendo en las decisiones, ¿no? Esa es una. Ok, de acuerdo. Alejandra Coronel nos quiere preguntar, ¿cómo se puede lograr generar compromiso por parte de los equipos? ¿Y qué hacer cuando el equipo es muy negativo y resistente al cambio? Cambiar una actitud negativa es muy, muy difícil. Es muy difícil. Ahí sí se requiere a lo mejor tener otro tipo de interacción e identificar cuál es el origen de esa negatividad. Porque posiblemente de pronto es negativo porque se dicen muchas cosas y no se hacen. Eso puede ser un grave problema, ¿no? Entonces tienes que identificar por qué es negativa la gente. O sea, si siempre ha sido así y te está permeando en la organización,
o si hay factores en los que está incidiendo la corporación, la estructura, las políticas, para irlas modificando y hacerlo diferente. De pronto hay detalles sencillos que se pueden ir cambiando, como en vez de estar anunciando cosas y cosas y cosas, que se vea que se actúa, ¿no? Que se vea que realmente se encuentran soluciones y se hacen las cosas. Entonces sí es muy importante encontrar la raíz de esa negatividad. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿cómo se puede controlar a través del departamento el desequilibrio emocional de los colaboradores que tiene afectaciones en la operación de las organizaciones? ¿Cómo se puede controlar el departamento de desequilibrio emocional de los colaboradores? Bueno, aquí hay que identificar lo que sí podemos controlar y lo que no. Cuando hablamos ya de emociones, pues yo te diría que sí necesitaríamos hacer como una evaluación de justo el entorno de la organización y pues empezar a ver en qué se puede trabajar, ¿no? Porque tú no puedes controlar cómo se siente una persona. Eso es lo que hay que entender. O sea, nosotros podemos generar factores y elementos para un buen entorno laboral, ¿no? Condiciones que te hagan sentir más feliz, por así decirlo, o trabajar más cómodamente, pero al final del día nosotros no podemos decidir cómo se sienten las personas. Entonces, tenemos que identificar que sí podemos controlar y que no. De acuerdo. Miguel Malváez nos quiere preguntar, ¿cómo actuar ante un complot de un conjunto de trabajadores, los cuales exigen un aumento de salario? De lo contrario, abandonarían el trabajo para poder afectar directamente tu producción. Uy, está muy compleja la pregunta. ¿Cómo poder actuar en un complot? Bueno, primero, aquí ya tú tienes una amenaza, justo estamos evaluando, necesitas el apoyo incluso de ya un área legal, también laboral, pero antes de llevarlo a eso, sí entablar una comunicación, ¿no? O sea, y evaluar qué tan justo o tan injusto es, negociar, ya tienes que entrar en un periodo de negociación cordial antes de que escale a un problema mayor y, te digo, empezar a hablar de cosas legales. Creo que ahora sí que un gana-gana es un escenario amigable e incluso, pues a lo mejor hasta un mediador o un tercero que te pueda ayudar en esto, ¿no? Porque obviamente cuando tú te presentas y estás negociando, saben que quieres tú a lo mejor poner tus fichas, ¿no? Y cuando tienes un mediador o alguien que te pueda apoyar en este sentido, puedes encontrar ese punto intermedio que buscas y que no afecte tu producción. Lo más recomendable, como dicen, siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Entonces, aquí lo más importante, como vimos hace un momento, es que tu operación siga normal, ¿no? De acuerdo. Karina Marín García pregunta, el capital humano está desgastado. En el ramo de la salud empiezan a faltar, aumentan las incapacidades, etcétera. ¿Cómo no perder los objetivos de la empresa cuando el capital humano ya no quiere avanzar? Ok, entonces aquí la adversidad, pues justo fue aplastante, ¿no? O sea, en el sector salud, la verdad es que sí, he visto muchos doctores que han decidido mejor no trabajar o renunciar a estar en riesgo. Entonces, si hablamos de ese sector salud, Karina, creo que sí es muy complejo, se tiene que ver justo esta amenaza como algo muy serio y que ellos lo entiendan, que te estás preocupando por su salud, por su protección, porque aquí juega un papel importante su salud. Y ahora sí que necesitas más que comunicar todas las medidas, creo que va un poquito más allá de qué beneficios les puedes dar por, ahora sí que arriesgarse, ¿no? Porque creo que es lo que entiendo aquí en el ramo de salud. Es un problema que dices, no importa cuánto me pagues, si voy a arriesgar mi salud.
Entonces, ojalá tengan vacunas pronto para que puedas operar normal, pero el compromiso de la empresa debe ir más allá de simplemente decir estamos bien, hay que trabajar. O sea, sí debe de haber una preocupación real por su protección, por su salud, por su integridad física. Ok. Alejandra Coronel pregunta, ¿qué herramientas nos sugieres para incentivar la actitud de compromiso de parte de los colaboradores? La actitud de compromiso. Fíjate que justo hablábamos de un compromiso con las tareas, etcétera, la ejecución. Yo te diría que la principal herramienta es tener un propósito. O sea, tener muy claro cuál es el propósito de la empresa y cómo conecta con la gente. Ahora hablábamos de justo cómo plantear objetivos, cómo plantear metas, y es posible que si ellos no se sienten conectados con la misión, con la visión, con los valores de la empresa, pues no va a haber un compromiso. Yo siempre les digo, tú estás donde quieres estar, pero la realidad es que hay gente que no tiene opción, ¿no? Entonces, a lo mejor están en un trabajo que no les gusta o que no quieren y te puede dañar el ambiente laboral, como vimos en otra pregunta por aquí, ¿no? Entonces, realmente es qué propósito tienes como empresa y cómo contribuye el puesto de las personas a ese propósito mayor, más allá de vender, más allá de tener un buen producto, sino enfocarnos en el impacto que estamos generando. Incluso hasta social o familiar, ¿no? En la economía familiar. O sea, porque de pronto decimos, oye, el pago de nómina de una persona, ¿cuántas personas están involucradas? Y pueden ser cosas tan chiquitas como esas, hacerles consciente de que son una familia, no nada más las 5 personas que trabajan aquí, sino las que están en casa y ahora con el home office todavía más, ¿no? Actividades, he visto empresas muy exitosas que hacen actividades de todas las familias, o sea, ven con tu familia y etcétera, y se amplía el propósito y la integración de la empresa a lo social. Ese es un consejo, la verdad, que a mí me ha resultado invaluable y hemos seguido ejemplo de grandes corporaciones de que se sientan parte del éxito de la familia. En la India justo se utiliza mucho eso. Justo la directora de Pepsi decía que alguna vez fue con su familia y todos los ignoraban y se le hacía bonito que le ignoraran a ella y que todas las felicitaciones fueran a sus padres por ser un excelente CEO, ¿no? Y decía, es que ahí es donde entiendes que la familia es parte del éxito. Y entonces ahora en vez de felicitar a los CEOs, felicito a sus familias por la gran contribución que hacen a nuestras empresas. Y hoy en home office eso resulta muy importante. Oye, muchas gracias a tu hijo que me hizo ruido. Oye, muchas gracias a tu familia, ¿cómo están? Por ahí que se asomen a saludar. O sea, realmente generar un impacto mucho más allá de la persona que vemos en el escritorio. Entonces, eso va a incrementar, no tienes idea cómo, el compromiso de la gente con tu empresa. De acuerdo. Relacionado un poquito con eso, yo quisiera preguntarte, una vez que termine este periodo de contingencia, ¿qué peligro tenemos de una entropía, de volver a la realidad que vivíamos anteriormente? ¿Qué implicaciones tendría? Y por otro lado, de los cambios que se han hecho dentro de las organizaciones desde el punto de vista de factor humano, ¿qué cambios deberían permanecer, según tu opinión? Pues la realidad es que es una excelente oportunidad para cambiar las cosas, para bien, obviamente, ¿no? Porque pues podemos ser más inclusivos, podemos generar más ambientes que permitan roles compartidos, que beneficie a papás, a mamás. La combinación de home office va a ser maravillosa. De hecho, pues así como también nos ha aumentado el estrés porque trabajamos más, también ha tenido grandes beneficios de comer con la familia o de estar más con los hijos, de hacer más actividades. A lo mejor si no tienes hijos, ya viste el beneficio de poder hacer ejercicio y ver tu serie y leer más libros, ¿no? Y experimentar mil otras cosas por el simple hecho de ahorrarte el tiempo del tráfico.
Entonces, definitivamente creo que hay que tomar una ventaja de esto, de ver que sí podemos ser productivos también a distancia, y de las empresas que no, porque obviamente no todas se puede, no todo se puede hacer así. Seguir justo esta filosofía de un ambiente mucho más con impacto social, más familiar, más empático con todo lo que estamos viviendo, con el entorno económico. O sea, de pronto, a lo mejor tener un poco de flexibilidad de horario o dar ciertos días libres, ¿no? Puede ser muy benéfico, siempre y cuando también se soporte con otros proyectos, ¿no? O sea, sí debemos de seguir siendo muy productivos. Entonces, definitivamente creo que sería un error como pensar que vamos a regresar a como estábamos antes. Hay que sacar ventajas, ¿no? Ser más eficientes, más productivos. Uno de los grandes beneficios que ahorita se tuvo es que podías incluir ya en las juntas y en las actividades de la empresa a la gente alrededor de todo el mundo. Entonces me pareció muy interesante cómo las empresas de pronto tenían un día y también estaba invitada la persona de Colombia y la de España y la de Alemania interactuando. Y eso es algo que debe de seguir. Creo yo que debemos de seguir aprovechando esto para interactuar mucho más con los directores de otras regiones, de otras oficinas, y realmente funcionar como uno solo y que nuestra cadena de valor funcione todavía más rápido, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. La pregunta. Sí, no, definitivamente, gracias. Gabriela Carrera nos pregunta, ¿cómo puedes hacer reconocimiento con pocos recursos? O sea, ¿qué herramientas puedes explotar si no tienes muchos recursos económicos, sobre todo con largas jornadas de trabajo? Reconocimientos con pocos recursos. Pues la realidad es que también he visto otra herramienta que es muy útil y de hecho se usa mucho los coachings así, es que tú compartas en algunas juntas algún caso de éxito. Entonces, si tú estás compartiendo, también te estás juntando no solamente para ver resultados, sino también para decir, fulano de tal nos ayudó en esto, sutano hizo esto. A lo mejor se puede hacer, como te digo, incluso un mail a sus familiares o amigas, agradecimientos, tarjetas, cosas que son como detalles, ¿no? Pero que empieza a generar esto de, oye, sí me interesa y sí reconozco tu trabajo. Porque también el problema de dar de pronto muchos reconocimientos monetarios es que ya se queda como una obligación. Y eso tenemos un problema aquí en México, ¿no? O sea, que por ejemplo das un bono y etcétera, y ya se vuelve parte del sueldo, parte de la prestación y ya se vuelve un reclamo, ¿no? Entonces, estas cosas pudiera ser como, a lo mejor tú pensarás un poco cursi, pero forma parte de los soft skills que debemos de tener. Y ahí creo que de pronto nos olvidamos, ¿no? Como directores y todo, con tantas cosas que hay que hacer, nos olvidamos un poco de dar reconocimiento a la gente que ayuda y que de pronto tiene contribuciones invaluables, ¿no? Y RH ahí juega un papel muy importante. El estar identificando justo a las personas que generan estos grandes ideas dentro de la empresa, ¿no? Eso creo que irlos identificando, ir desarrollando más puestos o incluso dar más libertades en el trabajo para que desarrollen sus propios proyectos, justo como lo hace Google, creo que también incentiva a la gente. Creo que esas son algunas ideas, espero te funcionen. Muchas gracias. Para cerrar, quisiera preguntarte, Zaira, si tienes pues algún comentario, alguna frase, algo que sea motivacional, algo inspiracional para cerrar esta masterclass, algo motivante. Uy, ya les sé un montón de frases y la verdad es que sí hay muchas que me encantan, pero pues yo les diría que uno, lean mucho de estrategia de Michael Porter, ¿no? Dos,
que pues obviamente busquen tener más soft skills, más habilidades técnicas, que se unan obviamente a la universidad. Y pues así como una frase, pues realmente es que yo creo que lo difícil es pues elegir qué no hacer siempre. O sea, de pronto en una adversidad, cuando enfrentamos problemas, siempre lo difícil es elegir qué no hacer, ¿no? Reaccionamos de inmediato o queremos hacer las cosas rápido y escoger qué no hacer y qué hacer es lo más difícil. Pero ya síganme en LinkedIn para que les comparta más frases que les inspiren, ¿no?